He logrado eliminar a 3 de los 4 enemigos de una misma escuadra, y si quieres conseguir que tus armas te ayuden a lograr esto, te cuento cómo conseguirlo en lo que resta de este video. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Espero se encuentren súper bien. Mi nombre es Brian y el día de hoy les quiero enseñar cómo pueden potenciar sus armas rifles. Vamos a utilizar las skins para lograr esto y recuerden que toda la información que aparece en este video es sacada de la página oficial de Garena, así que no es información que yo me inventé. Sin más rodeos, vamos a comenzar. La G36 es un arma bastante completa y que no me parece que falle en ningún aspecto. Su mayor debilidad es el cargador, pero no me parece buena idea desperdiciar un skin solo para potenciarle el cargador a esta arma. Recordemos que esta arma tiene dos modos de disparo. El modo rango, que es en el que aprovechamos los 76 puntos que tiene aquí de rango, y el modo asalto, que aquí prácticamente perdemos todo el rango que tiene esta arma, ya que aumentamos en gran cantidad su velocidad de disparo, por lo que solo recomiendo potenciarle dos aspectos a esta arma, que son la penetración de la armadura o el rango. La Parafal resaltan dos aspectos, que es su daño y su rango, por lo que se convierte en una de las mejores armas para causar buena cantidad de daño a largas distancias. Su debilidad principal es su precisión y que tampoco tiene penetración de la armadura, así que si tienes la posibilidad intenta potenciarle estos dos aspectos. La plasma es un arma de media distancia más que todo, ya que tiene muy buen rango, pero su daño no es que sea tan bueno. Por lo tanto, si tienes un enemigo demasiado lejos, posiblemente esta no sea el arma indicada para causarle bastante daño a tu enemigo, por lo que te recomiendo que le potencies el daño y el rango. La SCAR es una de las armas con más precisión que hay actualmente en el juego, ya que su retroceso es bastante bajo y sus atributos son bastante equilibrados, por lo que es muy fácil de utilizar. Cualquier aspecto que le pudieras potenciar a esta arma sería bastante bien, pero yo en lo personal te recomiendo que si tienes alguna skin con velocidad de disparo o más daño, podrás convertir esta arma en una completa locura. Y aunque esto no lo hago muy seguido, suscríbete, ya que me ayudas mucho con eso. Además, seguiré subiendo contenido similar a este. Me apoyarías demasiado con esa suscripción. La M14, en mi opinión y según los datos de Garena, es la mejor arma rifle en cuanto a daño y rango del juego. La única debilidad que tiene esta arma es su velocidad de disparo y su precisión. Yo en lo personal la utilizo con doble de velocidad de disparo, y debido a que es un arma que en cuestión de segundos puedes matar a un enemigo, me parece que es el mejor atributo que le puedes poner. La Groza es la reina del equilibrio. En cuanto a lo que debes potenciar de esta arma, lo dejo a criterio tuyo, ya que en mi opinión esta arma no necesita que le potencies nada, pero si me tocara elegir algún atributo a mí, yo le pondría velocidad de disparo, ya que considero que es de las mejores habilidades que le puedes potenciar a un arma, pero lo más bajito que tiene es 52 y es en cuanto a la precisión, así que con esto podemos ver lo bien equilibrada que está esta arma. La AK es el arma preferida por muchos jugadores de Free Fire, pero no es fácil de utilizar, ya que esta arma pierde demasiado precisión gracias a la potencia de disparo que tiene, además de que acumula un retroceso bastante rápido. Si vas a utilizar esta arma necesitarás una skin de precisión. M4A1, de las mejores armas en cuanto a velocidad de disparo que hay en el juego. El único detalle es que esta arma también es de media distancia, por lo que podrás notar que si le disparas en una distancia bastante larga a tus enemigos, esta arma va a perder mucho el daño que tiene. Por lo tanto, sí o sí deberías aumentarle el daño y el rango a esta arma. La FAMAS es de las armas más complicadas de utilizar del juego, tiene una velocidad de disparo bastante alta también. Los aspectos en que deberías mejorar esta arma es en la precisión y el daño. La XM8 es otra arma que tiene una velocidad de disparo y una precisión muy buena, inclusive podemos resaltar también la velocidad de movimiento. El tema es que el daño a largas distancias se convierte en una tortura, ya que literalmente tendrás que descargarle un cargador o inclusive uno y medio o más para poder eliminar a un enemigo, por lo que mi mejor recomendación es que si tienes skins con velocidad de disparo o daño, úsalas.
La AUG es otra arma que dejo a criterio de ustedes, ya que es otra arma bastante equilibrada y además me parece un arma súper sencilla de utilizar, ya que con ella se pueden dar cabeceros demasiado fácil, por lo que yo le potenciaría el daño o la velocidad de disparo. La Kingfisher llegó para convertirse en el rifle con mayor velocidad de disparo actualmente del juego, ya que tiene una velocidad de disparo de 69 puntos. La única debilidad es que su daño y su rango son demasiado pequeños, por lo que necesitas acercarte más o menos para poder que esta arma tenga una buena efectividad y puedas destrozar a tus enemigos. Por lo tanto, si tienes una skin que te ayuda a potenciar rango y daño, podrás aprovechar la gran velocidad que tiene este rifle. Seguimos con la AN94. No sé por qué razón, pero esta arma se ha convertido en mi favorita durante mucho tiempo, ya que tiene un rango y un daño muy bueno. Además me parece que es muy fácil de levantar la mira con esta arma, aparte de que literalmente de un disparo puedes eliminar a un enemigo. Yo en lo personal tengo esta arma con precisión y velocidad de disparo, ya que es un arma que también pierde la precisión bastante rápido, y con la velocidad de disparo extra que me da, logro aumentar mis posibilidades de darle a algún cabecero a mis enemigos. En la categoría de armas de rifle de francotirador, desde ya les digo que estas armas no sufren ni por precisión, ni por daño, ni por rango, ya que de hecho son las mejores en cuanto a estos tres aspectos. En lo único en que fallan estas armas es que tienen una velocidad de disparo demasiado lenta. La SVD falla bastante en la precisión, es de las únicas que falla en este sentido, y en cuanto a velocidad de disparo es de las más lentas de todas las que hay, así que si tienes sobre todo una skin de velocidad de disparo, a esta arma le vendría muy bien. La SKS en mi opinión es peor que la SVD, ya que falla en tres aspectos, los cuales son la velocidad de disparo, la precisión y aparte de eso tiene mucho menos penetración de la armadura, por lo que si me dan a elegir entre ambas armas, prefiero la SVD. La AC-80, que de hecho es una de las armas más nuevas del juego, tiene debilidad en la precisión y sobre todo en la velocidad de disparo. Y por último la Woodpecker. Para mí esta es la mejor arma en cuanto a rifles de francotirador se refiere, ya que todo está muy bien. Lo único en lo que falla esta arma es en la cadencia de disparo, que es de 38, y aún así de todos los rifles de francotirador esta es el arma con mayor velocidad de disparo, así que lo único que tendrías que potenciarle a esta arma es la velocidad de disparo y tendrás una bestialidad de arma en tus manos. Y si quieres conocer las skins ideales para todas tus armas SMG, por aquí te dejaré el video.